Bueno, chicos, mientras van ingresando el resto, no se les olvide que tienen que mantener sus cámaras encendidas. Felicitar a Andrés González por ser una persona supremamente juiciosa y entrar con su cámara encendida. A Cristian Romero, qué chévere. A la señorita Coy. ¿Quién más tenemos por ahí? Uy, hoy están ingresando hartos. A Karen, de buena manera que estamos ahí. A Poloche, hola Poloche, ¿cómo estás? Hola Santi, qué milagroso en verte. A Caldon, a Guzmán, a Pava, a Axel, a Juanda, a William, a Julia Zambrano, ¿sí? Los invito a que activen sus camaritas. ¿Listo? A Peña, a todos los que van llegando por ahí. Hola, ¿cómo están? Profe, ¿puedo tomar un tiempo para almorzar? No, uno. Sí, pues puedes ir almorzando mientras voy explicando por qué no. Bueno, gracias. Bueno, a todos al resto, Poloche, Caldon, Pinzón. Profe, yo también estoy almorzando. Ah, no, pero usted no me ha dicho nada. Bueno, pues los perdono porque sé que es la 1 de la tarde y porque hay que generar ese proceso alimenticio que es bastante importante. ¿Sí? No, Nos regañó. Sí, obvio. Profe, mi internet va re mal porque mi hermana está en clase también. Obvio que yo los regañé esta mañana porque sí me siento muy triste y porque es verdad todo lo que les dije esta mañana. De igual manera, yo sé que las personas que se copian en mi pre-IFES, yo sé quiénes son, y más que son de 11, yo sé quiénes son niños. No crean que es que yo no me doy cuenta, yo sé quiénes son los que no se copian, ¿sí? Y yo sé quiénes son los que se copian. Y yo sé quién es el que está haciendo ese puente hermoso de la copia. Yo ya sé quién es el que está respondiendo porque es que yo ya lo tengo identificado desde hace harto tiempo. Dinos quién es, profe. Nos cayó la guerrilla. ¿Lo podemos linchar? Estaba infiltrada yo, ¿sí? No mentiras, no, pero sí me di cuenta, chicos, de verdad, realmente, porque es muy curioso que siempre, ¿sí? Que encontraban nombres que no eran, ¿sí? Nombres en blanco. Después de eso, resultará el nombre de una persona y siempre es la misma persona. O es muy de malas esa persona, que siempre el pobrecito le toca después de los nombres inventados y de los nombres en blanco, o esa es la persona que está haciendo la copia y se la está pasando a los demás. No, pero es que lo más curioso del mundo es que responde esa persona e inmediatamente aparecen las respuestas de los quizzes de las otras personas y de ahí para adelante todos empiezan a sacar 100. Unidades. Poquito curioso, ¿no? Profe, es inteligencia. Se los dejo ahí para que ustedes lo piensen, lo mediten. Y si van a seguir con esas estrategias un poco complejas de manejar, que las hagan de una manera más inteligente, ¿listo? Para que de pronto yo no me pueda dar cuenta. Profe. Cuéntame, Coy. Entonces, ¿cuántos hay? 2 de Profe, Pero no me ¿usted parece fue parte que de Anónimos? sean pero digamos por parte de todos. Y pues yo digo que antes, digamos, no estoy criticando el modo de decir las cosas, pero antes de, digamos, de decirlo en una reunión, pues siempre comentarnos por decirlo primero a nosotros, porque, digamos, a todos nos coge de imprevisto que comienzan a decir ahí si las cosas pues en una reunión. Pues a mí me parece, pero no pienso pelear o discutir ese tema. No, obvio, no. Yo no tampoco pienso pelear y discutir esa parte, pero ustedes me van a perdonar algo muy certero y es que, así como yo se los dije a ustedes en la reunión, revisen su plataforma de pre-IFES, revisen todas las actividades de pre-IFES, a ver yo qué les digo todo el tiempo, chicos. ¿Sí? El hecho de que yo no se los haya dicho del frente, el hecho de que no se los haya mencionado, no significa que yo no se los haya dicho, porque yo les dejé un texto, una vaina como así de grande, ¿sí? Que está plasmado en su sesión de pre-IFES diciéndoles lo que les estoy diciendo hoy. Mire, yo no digo nombres porque mi intención no es que nadie se vaya a sentir atacado ni más, ¿sí? Sino que mi intención es que usted diga, oiga, no, sí, pues ya nos pillaron, ya no nos podemos copiar más. Voy a empezar a leer. ¿Sí? Porque obvio que yo sé que hay muchas personas de ustedes que se hacen su ejercicio a conciencia, chicos. Yo sé porque uno se da cuenta de eso, ¿sí? Más sin embargo, de pronto, alguna parte importante en ese discurso que les di esta mañana y me la comí, que era muy importante decirles, y es que no era para todos el regaño, ¿no?
que era para algunos, porque yo sé que hay algunas personas que han hecho sus trabajos a conciencia y han realizado sus ejercicios de una buena manera, ¿no? Esa parte me la comí, pero más sin embargo, si les llegó de todas maneras, si lo removió y si le cayó el guante, pues póngaselo y reevalúe sus actividades, ¿listo? Juanda, ¿quién es Juanda? ¿Tenemos algún Juan David Juanda? Galindo. Anda, y Gali. Ah, Galindo. Sí, entonces les hago la invitación a ustedes, ¿sí? Para que porfa pues tengan esas cosas en cuenta. No es que, miren, o sea, yo quiero que me comprendan algo y no es tampoco que se vayan a sentir desmotivados ni mucho menos atacados, ¿no? Yo simplemente pues les expuse, ¿sí? Lo que yo pensaba, chicos, ¿sí? Les expuse lo que yo pensaba y ustedes saben que cuando yo les tengo que decir las cosas, yo se las digo. Sí, ustedes saben que conmigo es así, que cuando yo en el salón les tenía que decir algo, yo los cogía y les decía, oiga, pilas porque rararara. Y yo se los dije a ustedes de muchas formas en esa plataforma de Classroom. Y ustedes no me quisieron creer. Por eso la última vez les dije, chicos, si usted responde fuera del plazo que yo le doy para que usted responda, no responda mejor. Porque yo le voy a dejar un 10. Porque yo a usted le doy todo un día para que responda al pre-IFES, todo un día, teniendo en cuenta las situaciones que se le pueden presentar, teniendo en cuenta de que de pronto el internet puede fallar, de pronto puede pasar algo, pero pues usted también tiene que informarme, oye, mira, profe, se me presentó hoy un problema, no te puedo presentar el pre-IFES. Hay gente de ustedes que presenta pre-IFES, ¿sí? 5, 7, 8, 9 días después los presentan 2 pre-IFES al mismo tiempo, a los 8 días. Entonces, ¿qué está pasando también? Eso es como para que se reevalúen un poquito. Yo sé que no son todos, ¿sí? Vuelvo y repito, son algunos, también los que están haciendo trampa son algunos, ¿sí? Y Diga los nombres. yo a conciencia digo, ¿ustedes de verdad quieren que yo me ponga en esa tediosa tarea de nombrarlos? No, a mí no me gusta eso. No voy a hacer eso y ustedes saben que yo no voy a nombrar Obvio. a nadie. Ay, profe, A las dígalo porque personas- algunos no profe, sabemos. Vota De popular. pronto sea yo no hago nada. Ah, bueno. No, ahí sí, no, ustedes saben. O sea, no vengan a decir de Yo quiero pronto saber yo, de quién pronto es yo, para pedírsela después. Viendo y ya. Sí, profe, ¿quién Profe, de es? pronto ahí la que está errónea es usted, ¿no? Porque digamos, ¿qué tal esa persona no de la copia y él solito se embale? Sí, porque esos Pues- días no hemos recibido ni pantalla. O sea, eso sería lo más estúpido que haríamos, profe. Profe, diga nombres. Profe, estamos hablando en serio, por favor. no, yo quiero sí les saber hago quién esas es. caras No, porque hombre. me parece realmente triste que ustedes me hablen en serio No. cuando ustedes saben, ¿sí? Que en mis sesiones de pre-IFES se han copiado muchísimo. No, pero, profe, hazlo bien, se lo prometo, por lo más sagrado que tengo, que ni yo me he copiado ni nada del salón que yo se ha copiado. No me vengan con ese discurso de mentiras por ahí. A mí no me haga copia porque Bueno, yo me profe, levanto pero- a las O sea, es Bueno, que de no, la es ya mañana. vamos a ponerle dejar ese lógica, tema ahí, profe, es chicos. ponerle El lógica. caso es que de verdad, no se copien más. Esa es la invitación. ¿Cierto, Listo, Martínez? profe, pues. ¿Cierto, Profe, pues deja. González? ¿Cierto, Coloche? González. ¿Cierto, Axel? ¿Sí? Profe. ¿Cierto, Pinzón? En las pocas veces que ha respondido. Ah, entonces ya sabemos quiénes son. ¿Cierto, Profe. Galindo? ¿De quién me copié? Uy, profe, o sea, pero mi pregunta es de quién me copió si yo me saqué un 40. Listo, ya, González, ya era, no, sí, es que simplemente yo nombré a esas personas para que de pronto ellos estuvieran más atentos, pero no es que ellos se copien, ¿no? Es que ellos estén más atentos, de pronto que los vea un poquito distraídos, para que lo Profe. tengan en cuenta. Bueno, entonces, vamos a iniciar, chicos. Hablábamos de reproducción del hombre, ¿cierto? Entonces, estábamos hablando de todos los sistemas, de todos los órganos, perdón, que componen el sistema reproductor masculino, ¿cierto? Entonces, alcanzamos a ver los internos y los externos. Y ahorita ya vamos a ver un poquito también de esos aparatos y esos órganos que componen el aparato reproductor de la mujer, ¿sí? Entonces, sabemos, chicos, que ustedes poseen unas hormonas, ¿sí? Específicas para que les den esas características de ser machos, ¿cierto? Y los diferencien dentro de la especie humana entre machos y hembras. Bueno, mientras me llego acá a la diapositiva, ¿sí? Vamos a ver que
en ustedes, en el momento de la reproducción, ocurre un proceso que es bastante importante, ¿sí? Y ese proceso de la reproducción, cuando se da el encuentro de la vagina con el pene para hacer el proceso de la reproducción, se le conoce como un encuentro coitogenital, ¿sí? Entonces, a ese acto de tener sexo, ¿sí? Biológicamente se le conoce como el coito, ¿sí? El coito es lo que permite que se dé la reproducción y con base a la reproducción se dé el proceso de la fecundación y se empieza a generar, digamos, un ser vivo o la formación de un ser vivo en todas las especies. Nosotros nos vamos a centrar específicamente en la especie humana, ¿sí? Hay algo muy importante que es la erección, la emisión y la eyaculación. La eyaculación de los espermatozoides que van a viajar por todo el torrente vaginal o por todo el conducto vaginal hasta llegar al óvulo y generar ese proceso de la fecundación, ¿cierto? Entonces, básicamente la erección es cuando el pene aumenta su tamaño, tanto de longitud como de lo largo, ¿sí? Tanto de, pues, de su longitud de grueso como de largo, aumenta, ¿sí? ¿Por qué va a aumentar? Porque está compuesto, como lo nombramos la clase pasada, de un tejido esponjoso, que ese tejido esponjoso va a tener unos huecos, ¿sí? Bastante grandes que van a permitir la entrada de sangre, ¿sí? Y el flujo sanguíneo que va a llegar y se va a concentrar en un momento de la excitación, ¿sí? Ese flujo sanguíneo, en el momento del estímulo de la excitación, se va a acelerar el corazón. Al acelerarse el corazón, se acelera el flujo sanguíneo. Al acelerarse el flujo sanguíneo, se llenan de sangre esos espacios esponjosos que tiene el pene y ocurre lo que se llama como la erección. ¿Listo? Que está mediada por qué, chicos? Por la sangre y por la fuerza que tenga el torrente sanguíneo para que, digamos, ese órgano se pare más firmemente de lo normal. ¿Sí? De pronto las personas que tienden a fumar cigarrillo, las personas que tienden a fumar a tomar, perdón, mucho licor o a consumir sustancias psicoactivas, más que todo en los hombres, una de las primeras consecuencias de ese tipo de actos es la difusión eréctil, ¿sí? La difusión eréctil es esa enfermedad donde ustedes de pronto no tienen una erección normal, sino su erección es débil. ¿Qué significa eso? Que los espacios que se tienen que llenar de sangre, Buddy, los espacios que se tienen que llenar de sangre, ¿sí? No lo hacen con la misma fuerza ni con la misma fortaleza que se debe hacer en un proceso comúnmente. ¿Listo? A ese proceso o a esa enfermedad se le conoce como difusión eréctil. Esa enfermedad también es causada por los niveles de alimentación o por la forma en la que usted se alimenta. Si usted es una persona que tiende a alimentarse de pronto de mala manera, ¿sí? De mucha comida chatarra, de mucho dulce, y no cuida su salud corporal, va muy probablemente cuando se acerque a esa etapa de los 30, 35 años a sufrir de esa enfermedad. ¿Listo? Esto más que todo ¿para quién? Para los hombres. Luego viene la emisión. La emisión es el recorrido de todo el líquido seminal, pero también de los espermatozoides que se da desde la salida de las gónadas, ¿cierto? Específicamente desde el conducto deferente, donde se crean los espermatozoides, donde se da el proceso de la espermatogénesis, y viajan por todos los conductos, ¿sí? Que están unidos y salen, ¿sí? Básicamente hasta la cabeza, hasta el glande, y aquí son expulsados fuera del cuerpo del hombre, a lo que se le conoce como la eyaculación. Hay que tener en cuenta algo, chicos, y es que a medida que se va teniendo una relación sexual o va habiendo una estimulación, ¿sí? Se van sacando, digamos, cantidades mínimas de espermatozoides. Entonces, digamos, hay veces hay gente que dice, bueno, voy a utilizar la expresión, va a sonar un poquito vulgar, les pido disculpas a ustedes y demás, pero la gente dice, ay, pero yo, porque las muchachas chiquitas, sobre todo las muchachas jóvenes, tienden a decir, ay, profe, pero es que yo no entiendo por qué yo quedé embarazada si él no se vino adentro. Entonces ahí es cuando uno dice, compañeritos y compañeritas, estudiantes y gente que está presenciando, digamos, la clase, no hace falta que un hombre, ¿sí? Vulgarmente, se eyacule por dentro de una mujer, ¿sí? Para que ella quede embarazada.
A medida que se va teniendo la relación sexual, va habiendo una estimulación y va habiendo una liberación mínima de espermatozoides y de líquido seminal. Al proceso se le conoce como la lubricación, ¿cierto? Los hombres también tienden a lubricar, pero el problema de esa lubricación del hombre es que lleva espermas consigo, y esos espermas, así no haya habido un proceso de eyaculación, pueden embarazar a la mujer, ¿cierto? Pueden embarazar a la hembra, ¿sí? Y ahí pues habría, digamos, ese embarazo sin haber eyaculado dentro de la mujer. Eso para que lo tengan en cuenta. Ese proceso es muy importante, esos procesos que acabamos de ver, sobre todo que para el encuentro coitogenital que se da. ¿Listo? Entonces hay que tener de pronto un poco más de responsabilidad y de cuidado de pronto con las sustancias o con los alimentos que consumimos, porque ellos nos pueden llevar, hablo sobre todo por los hombres, nos pueden llevar a que más adelante presentemos problemas con nuestra virilidad, ¿cierto? O sea, con nuestra parte viril que los distingue a ustedes y los hace sentirse machos dentro, pues, de la población humana. Otra cosita que les iba a comentar, sí, que suele ser un problema muy común que yo creo que ya se los había comentado, no sé si a ustedes, si es que tienden a estallárseles mucho a ustedes las gónadas cuando de pronto sufren de golpes muy fuertes, ¿sí? De pronto que usted le dan un golpe muy fuerte en su parte genital, ¿sí? Tiende a estallarse mucho las gónadas, lo que tiende a ser un proceso y lo que tiende a causarles a algunos de ustedes lo que es la, ¿cómo se llama eso que no puede tener hijos? La esterilidad. ¿Listo? A ocasionarles a ustedes la esterilidad. Así que pues yo, siendo mujer y demás, pero les recomiendo a ustedes que tengan mucho cuidado con su parte genital, que la protejan mucho, que la cuiden mucho, que también cuiden mucho su alimentación para que no vayan a tener de pronto problemas futuros que les puedan afectar de pronto su vida y su desarrollo normal como hombre, que es bastante importante. ¿Listo? Entonces, básicamente, chicos, aquí dice una maduración de 300 millones de espermatozoides. Ustedes tienen la capacidad de reproducir, de generar a través del proceso de la espermatogénesis 1000 espermatozoides en un minuto. 1000, chicos, o sea que ustedes pueden tener 1000 hijos en un minuto si fueran y fecundaran a todas esas mujeres. En cambio, nosotros las mujeres en nuestra vida, en el desarrollo de nuestra vida, solo tenemos 500 óvulos, ¿sí? Y por eso nuestro desarrollo sexual inicia aproximadamente, ¿sí? Desde los 12 años hasta que llegamos a nuestra etapa, digamos, de menopausia, que es cuando ya dejamos de producir óvulos, entonces ya ahí muere nuestra fertilidad como mujeres. Si todas las mujeres pues fecundáramos los óvulos que tenemos disponibles, podríamos tener 500 hijos. En cambio, ustedes pueden tener 1000 en un minuto. O sea, son diseñados para hacer humanos, ¿listo? Y pues sus procesos también son diseñados para hacer eso, entonces para que lo tengan en cuenta. Básicamente, chicos, los espermatozoides fuera de ustedes, ¿sí? Fuera de su cuerpo, fuera de lo que tengan, y en el conducto vaginal, no pues en el medio externo, sino en el conducto vaginal, van a vivir aproximadamente 48 horas. ¿Listo? Entonces, es por eso que hay veces algunos métodos de planificación se conocen como el post-day o la pasta del día después, o esas pastas que contribuyen de pronto a que esos espermatozoides que están quedando dentro del conducto vaginal y que pueden sobrevivir 48 horas sean eliminados de raíz, sean muertos de raíz, y que si de pronto hubo un proceso de fecundación, ese proceso de fecundación sea detenido y sea extraído fuera del cuerpo. Cuéntame, Axel, tú tenías una pregunta. Axel. Que no, profe. Acabo de escribir que no. Ah, listo. Entonces, bueno, entonces realmente, pues eso era lo que les quería comentar a través de ese proceso que es bastante importante. Ahora vamos a pasar a un proceso más hormonal y de la regulación endocrina que tienen ustedes los hombres. Chicos, ustedes saben que básicamente las características totales de un hombre se terminan a la edad de los 18 años. ¿Sí? A los 18 años ustedes ya tienen sus características que los diferencian como hombres definidas. Antes no.
Antes tienen características todavía que hacen parte y que los diferencian, digamos, de los hombres adultos. Aproximadamente a los 18 años usted ya puede ser considerado un hombre, un adulto, ¿sí? Antes de los 18 no, porque ahí, en ese momento, hasta ahora, ¿sí? Se están, digamos, como madurando las células y las hormonas que le van a permitir a usted caracterizarse por un macho, ¿sí? Las características de un macho como tal, chicos, es presentar una espalda grande, ¿sí? Su espalda va a tender a ser mucho más fornida, entonces a la edad de los 18 años es cuando ustedes se ponen mucho más fornidos, mucho más fuertes. Otro cambio muy notorio es la voz, ¿sí o no? Cogen una voz de más machos, de más hombres, se les va a engrosar mucho más. Esa manzana que ustedes tienen en la parte de acá se les va a salir mucho más, ¿sí? Y al salir esa manzana mucho más, o sea, hacerse mucho más notoria esa manzana, pues se les va a engrosar la voz, para que lo tengan en cuenta. Oiga, dejen de escribir en ese chat que me distraen ahí la clase. Entonces, esa es la voz, ¿cierto? Aparte de eso, pues que desde aproximadamente los 13 años, 14 años, cuando ustedes ya, porque yo quiero explicarles algo, ¿sí? Y es que antes los niños pequeñitos, sí, de la edad de desde que, bueno, empiezan a sentir emociones por el sexo opuesto, que vendría siendo aproximadamente a los 3 años, 4 años, ¿sí? Hasta aproximadamente los 12 años, los hombres cuando se excitan, ¿sí? Y cuando de pronto se ponen a experimentar con su cuerpo más allá de la excitación y eso de que de pronto se siente chévere, ¿sí? Ellos al final, digamos, como producto, no generan una eyaculación, sino que básicamente de tanta emoción los niños se orinan. ¿Mm? Entonces, de pronto, si usted estimuló a su cuerpo, si experimentó con su cuerpo, que espero que no a esa edad, sí, pero pues más sin embargo todo se ve en la vida, usted se pudo evidenciar de que no genera una eyaculación, o sea, no genera, digamos, un proceso seminal, porque en ese momento, si bien usted sí presenta sus gónadas, pero ellas no han tenido la madurez suficiente de iniciar ese proceso de la espermatogénesis. Es por esto, sí, que los niños cuando sufren esas excitaciones extremas o máximas, sí, qué horrible contar esto, pero pues quiero que lo tengan en cuenta, se orinan. Se orinan. Entonces, ahí los niños no producen. Por eso se dice que un hombre se ha terminado de formar totalmente a la edad de los 18 años. Antes no. Antes ustedes siguen siendo unos niños con sus características que se están alistando, ¿para qué? Para ese proceso de la adultez. Ustedes me van a decir, uy, no, profe, pero eso no es verdad porque, digamos, si nos vamos a esos niños que por ahí tienen 14, 15 años y que ya tienen toda esa barba, que ya la barba les tapa toda la cara, ¿sí los han visto? No todos les pasa eso, ¿cierto? Pero sí hay niños que a esa edad, y inclusive como a los 14, 15 años, esa barba supremamente poblada y eso, mejor dicho, ya con los ojos súper gruesos y así súper grandes, y uno los va y ve y tienen 14, 15 años, supremamente chiquitos. Eso es porque por la cantidad de progesterona y de testosterona que están produciendo. Lo que viene a dar esos cambios hormonales que ustedes tienen es una hormona que se llama la testosterona, chicos, ¿sí? Y según dicen, como dato curioso, que entre más niveles de testosterona usted tenga, más violento usted puede llegar a ser. ¿Listo? Entonces, si sus niveles de testosterona son muy elevados, ¿sí? Puede ser que usted sea una persona violenta. Cuéntame, Axel. Entonces Axel es re violento. Cuéntame. Se me sube solo la mano. Ah, ok. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Entonces, básicamente, todos los procesos hormonales se regulan a través de una glándula que hace parte del sistema endocrino que se conoce como la hipófisis, que está ubicada, ¿sí? En nuestra parte encefálica, chicos. Básicamente, ahí se van a formar unas células que se conocen como las células Leydig. Esas células Leydig se van a diferenciar en andrógenos, ¿sí? Antes, a los cantantes de ópera, estoy devolviéndome antes, a los cantantes de ópera, chicos, ¿sí? Y chicas, antes, para que no perdieran esa grandiosa voz que tenían, lo que hacían era castrarlos, ¿sí? Entonces les quitaban sus gónadas, a esos hombres les quitaban sus gónadas para que nunca perdieran la magnificidad de su voz, ¿sí? Pero tampoco eran personas que de pronto desarrollaran caracteres secundarios, esos caracteres de desarrollar
barba, desarrollar una figura más ancha y eso, sí se le conocen como caracteres secundarios. Esas personas que quedaban castradas, esas personas no poseían y no iban a dejar evidenciar esos caracteres secundarios. Entonces, para que no perdieran esa voz y esa voz no se les engrosara, sí, algunos de sus padres mandaban a castrar a esas personas. De hecho, de pronto hay niños que tienen una voz súper linda cuando son niños y cantan súper bien y demás, pero crecen y la voz se les pierde. ¿Mm? Se les pierde ¿por qué? Porque la voz cambia. Para ustedes es una condición natural y biológica que les cambie la voz, pero si usted no quiere que le cambie la voz, ya sabe qué puede hacer, ¿no? Entonces, vienen los andrógenos, que son células que van a estimular las características del macho. La testosterona ya es la que les va a dar en su totalidad todas las características del macho. Entonces, no se les olvide que si usted es una persona que tiende a ser muy violenta y que le gusta mucho la pelea, es porque los niveles de testosterona en su cuerpo están bastante elevados. Y esos niveles de testosterona también, digamos, clasifican a todos los machos de todas las especies en dos tipos, ¿no? Los machos alfa y los machos beta. Entonces, ustedes yo creo que ya saben un poquito más que de ese tema de machos alfa y machos beta y la diferencia que hay entre esos dos tipos, ¿sí? De hombres que hacen parte de la especie humana. Entonces, también tenemos una hormona que se llama la gonadotropina, o lo que es más conocido como la HLG, ¿sí? Que va a estimular la producción de la espermatogénesis, o sea, la que va a permitir el proceso de que se realice la formación de espermatozoides dentro de los conductos seminíferos, ¿cierto? Y aparece otra hormona que se llama la luteinizante, ¿sí? Que va a estar en la mayoría de procesos del aparato reproductor del hombre. Entonces ya viene un proceso que se da a los 18 años, que se conoce como madurez sexual, chicos. Entonces, pues básicamente vamos a tener, ahí pues tenemos el ejemplo de 3 fotos, vemos las características de un niño, las características de un joven, que ustedes estarían, digamos, clasificados en ese grupo, y las características de un adulto total. Un adulto total, ¿sí? Y la terminación de formación de un hombre, de sus características, finaliza a los 18 años, ¿listo? Inicia aproximadamente a los 12, 13 años y finaliza a los 18, cuando ustedes ya han alcanzado su mayor desarrollo y ya pueden considerarse unos hombres totalmente. Miren, ahí dice que a los 19. Bueno, chicos, no se les olvide que todos estos cambios hormonales que ustedes están teniendo no simplemente van a evidenciarse de manera física, sino también tienen que evidenciarse de manera psicológica. Entonces van a haber unos cambios psicológicos que ustedes van a presentar. Yo no sé realmente cómo sean, yo no podría hablar de los cambios psicológicos que van a presentar los hombres porque pueden ser muy variantes dependiendo del tipo de hombre también o de las creencias o de lo que usted tenga. Pero créanme que toda esta parte biológica va a alborotar sus hormonas y va a alterar la forma en la que usted piensa y se desenvuelve en la sociedad. ¿Listo? Entonces, como para que lo tenga en cuenta. Los hombres también hacen un ciclo que se llama el ciclo de la espermatogénesis, que dura aproximadamente 3 meses, pero ustedes producen y sueltan 1000 espermatozoides por minuto, pero ustedes también poseen un ciclo, ¿cierto? Un ciclo que conlleva con él también cambios hormonales, aunque ustedes no lo vayan a creer, nosotros las mujeres tenemos ese ciclo cada mes, ustedes tienen ese ciclo cada 3 meses y también experimentan sensaciones y experimentan cosas que tienden a ser nuevas, totalmente nuevas para ustedes como organismos, ¿listo? Entonces, y también están muy relacionadas y están muy mediadas por el sexo opuesto, que en este caso seríamos quienes, nosotras, las hembras que hacemos parte de la especie humana. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Todo supremamente entendido? Pues, profe, lo mismo de siempre, que hablas muy rápido. Dime, Padilla. No, que sí, que, o sea, hay partes que uno entiende, pero hay veces que no, porque pues hablas muy rápido. Bueno, pero hasta el momento, ¿cómo les fue? ¿Qué no entendieron? ¿Entendieron todo? Pues de momento sí, solamente no entiendo la parte de que de la ficha donde mostraba como la parte del cuerpo del hombre. Cuando le cortan los huevos a los de las óperas. ¿Cuál? No, ¿Esa? ¿Cuál? ¿nada más arriba? Más arriba. La profe está bajando, o sea, la plantilla como... No, ¿para dónde fue la profe?
Bueno, hay una parte que no entendí bien. ¿Esta? La 19, esa. ¿Esa? Que sí, que no sé qué, y yo como que, what? No, es la producción básicamente de todas las hormonas que ustedes tienen, ¿sí? ¿Para qué? Para terminar y finalizar su desarrollo sexual o su madurez sexual. ¿Listo? Entonces, aquí hablamos de diferentes células, de diferentes sustancias químicas, hormonas, ¿sí? Que actúan y intervienen todos los procesos en su cuerpo para que ustedes, ¿sí? Terminen su culminación de madurez sexual, o sea, para que ustedes lleven y puedan llegar a ese cambio y esa transición de niño a joven y de joven a hombre, ¿cierto? Entonces, que las células que actúan y trabajan en ese proceso son las células Leydig, que son con las que se inician básicamente y con las que se forman lo que son los andrógenos, ¿sí? Los andrógenos vendrían siendo esas sustancias, esas hormonas que van a permitir las primeras características del hombre bebé, del hombre niño. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La testosterona es la que ya va a dar ya empiezan ellas a trabajar más o menos aproximadamente desde los 13 años. Entonces a los 13 años ya empieza a haber la producción de espermatozoides, pero no solo la producción de espermatozoides, sino también, ¿sí? Que le salga vellito aquí en la carita, que le salga su manzanita, que se les engruese su voz, que se les anche su pecho, que le salga vello púbico en sus zonas genitales, en sus axilas, ¿sí? De pronto que se aumente el vello de sus piernas. Eso está mediado por la testosterona, ¿cierto? Entonces nos hablan que cuando ya llegamos a la parte de la juventud y demás, van a haber dos hormonas, ¿sí? Básicamente importantes que hacen parte de la gonadotropina, ¿sí? De la gonadotropina. Si hablo de gónadas y hablo de gonadotropina, es porque ella se produce al interior ¿de quién? De las gónadas. ¿Cuál va a ser su función? Estimular, ¿sí? La producción de espermatozoides. Por eso debe estar ubicada dentro de las gónadas para que lo tengan en cuenta, ¿cierto? Y hay una parte de ella que es la folicoestimulante, ¿sí? Que va a hacer ese proceso o va a iniciar ese proceso de la espermatogénesis, y hay otra que se llama la luterizante, ¿sí? Que les va a dar esas características básicamente de hombres y va a permitir que todo el sistema reproductor masculino esté, digamos, comunicado entre sí para poder dar un buen rendimiento a ese proceso de la reproducción. ¿Listo? Bueno, entonces, chicos, ya vamos a iniciar con el sistema reproductor femenino. Al igual como lo están viendo en estas imágenes, quiero hacer la aclaración, no todos los penes tienen las mismas características o son iguales, ¿no? Los penes también varían en sus formas, en sus tamaños, ¿sí? En sus dimensiones, al igual que las vaginas, ¿sí? Las vaginas no todas son iguales, ¿sí? No todas son como se ven en esos videos groseros, triple X, que hay veces les gusta ver a algunas personas, ¿sí? No todas son así de perfectas y de bonitas, sino que todas, ¿sí? Van a tener sus características. Entonces, si ustedes lo ven en esta imagen que está aquí, chicos, ¿sí? Estamos evidenciando una diversidad, ¿sí? Dentro de nuestro sistema reproductor. Aunque nuestro sistema reproductor tenga órganos muy parecidos, no significa que todos nuestros sistemas reproductores sean iguales. ¿Listo? Entonces, hasta en ese sistema, hasta en la conformación de esa parte de nosotros, que es muy generalizada en cuanto a sus órganos, hay diferencias. ¿Listo? Que yo quiero que ustedes como personas conscientes y responsables a su edad y también jóvenes, ¿sí? Comprendan todo lo que implica conocernos, ¿sí? O sea, porque es que miren, muchas veces nosotros las personas creemos que entre más desconozcamos de nuestros sistemas reproductores, más pulcras y puras podemos ser. Y no es así, chicos, porque si realmente yo, por ejemplo, algún día, si la profe Marilyn, si ella no se reconociera como mujer y no reconociera su cuerpo como un territorio sagrado, ¿sí? Que no cualquiera
puede tocarlo, que no cualquiera puede ingresar a su cuerpo, que ella se tiene que cuidar y que tiene que ser responsable de su sexualidad, ¿sí? Pasa que la profe Marilyn no fuera así, sino más bien fuera bien loquilla por allá, ¿cierto? Y ella se va un día a una fiesta y de la nada conoce a un chico, ¿sí? Y bueno, interactúa con el chico y como ella es así bien recochera y demás, imaginemos la profe Marilyn, ¿no? Termina, ¿sí? Teniendo relaciones sexuales con ese chico. Resulta y pasa que la profe Marilyn nunca se había visto su parte genital, nunca en la vida. Y entonces su parte genital empieza a tener cambios que ella nunca había tenido. De pronto empieza a ponerse de un color más rojo vivo, empieza a tener comezón, ¿sí? Y aparte de eso, como ella nunca se había visto su parte genital, le sale un grano, pero ella no sabía. ¿Por qué? Porque como ella nunca se había visto, pues pensaba que ese grano era normal. Pasa el tiempo, ¿sí? Y la profesora Marilyn después conoce a otra profesora que se llama Cecilia, ¿sí? Y la profesora Cecilia le dice, oye, tú ya empezaste tus relaciones sexuales, oye, pero tú deberías hacerte una citología. Ay, profe, ¿cómo así, profe Cecilia? ¿Qué es una citología? No, pues tú vas básicamente, ¿sí? Al médico y la enfermera te mete algo que se llama el colendoscopio, ¿sí? Baja el útero, toma una muestra de tu útero y evidencia que tú no tengas algo que se llama el virus del papiloma humano, que en la actualidad en Colombia mata más mujeres, ¿sí? Que los propios feminicidas o que los propios maltratadores de mujeres o que las propias mujeres o que las propias mujeres que se mueran. Es una enfermedad supremamente silenciosa, chicos, que se expresa mediante granos o mediante cambios que se dan a nivel vaginal o también en los hombres se puede expresar. A los hombres también les salen unos granos, ¿sí? En su miembro como tal y esos granos le indican a usted que usted tiene o puede tener esa enfermedad del virus del papiloma humano. Ustedes van a decir, oiga, profe, ¿a nosotros qué nos importa la enfermedad del virus del papiloma humano? Pues yo les digo a ustedes que les debería importar demasiado, chicos, ¿sí? Y que debería ser algo que debería saber todo el mundo como información general, puesto que en la actualidad eso mata bastante mujeres. O sea, si quieren, vayan, miren los índices del virus del papiloma humano, cuánta gente mata en Colombia y vienen y me comentan y verán que es una cifra bastante alarmante. Aparte de eso, que todo el mundo la tiene. Miren los resultados y verán que eso es una enfermedad que desde las niñas que inician sus relaciones sexuales, desde los 16 años, porque pues en Colombia se inician las relaciones sexuales aproximadamente en un estatus, ¿sí? Como en una generalización a los 16 años. Se inicia la relación sexual a los 16 años y aproximadamente de los 16 años a los 26 años, casi la mayoría de mujeres en Colombia, por no decir todas, tuvieron que haber presentado una enfermedad relacionada al virus del papiloma humano, ¿sí? Es una enfermedad que ni siquiera se puede detener con nada, chicos, ¿sí? O sea, no hay un método que detenga la enfermedad del virus del papiloma humano porque ni siquiera el condón. Simplemente el contacto de las pelvis o el contacto de la piel que tenga que intervenir con el sistema reproductor de las personas puede dar el contagio de la enfermedad. Cuéntame, Romero, ¿tú me ibas a preguntar algo? Sí, profe, digamos, ¿cómo uno sabe que el hombre pueda transmitirle a la mujer el papiloma humano? ¿O cómo uno sabe si, digamos, cualquier hombre tenga el papiloma o no? Humano. ¿O alguna enfermedad? Ok, es bastante difícil saber, sobre todo el papiloma humano, lo que les digo es una enfermedad silenciosa, es muy difícil saber que usted tiene el virus del papiloma humano como hombre. Como hombre. ¿Por qué? Porque los hombres son los transmisores de esta enfermedad. ¿Qué significa eso? Que los hombres hasta el momento no han generado una afección